Bueno, hola, ¿cómo están? A todas y todos los que están presentes y a los que están llegando. A veces algunos llegan un poquito más tarde. Mi nombre es Loreto, trabajo en Talento Digital y estamos muy contentas porque este es el primer diálogo de este 2024, el primero del que esperamos sean muchos más, donde podamos contarles de tendencias o hacer talleres o distintas actividades para nuestras egresadas y egresados de Talento Digital. Hoy tenemos un tremendo invitado, su nombre es Ricardo Baeza Gates, que es director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experimental, el Northeastern University en Silicon Valley. También es catedrático a tiempo parcial en los departamentos de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, no sé si lo pronuncié bien, Sí, y de está bien. y en Barcelona, licencia de la computación de la Universidad de Chile en Santiago, donde además es investigador senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Entre muchos reconocimientos que tiene Ricardo, obtuvo el Premio Nacional Español Ángela Ruiz Robles, que otorga la SCIE y la Fundación BBVA el año 2018, el Premio a la Persona del Año que otorgan las Asociaciones Catalanas de Ingenieros de Telecomunicaciones e Informática en 2019, y el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile en 2010, entre muchos otros premios. Es coautor del libro más citado en recuperación de información, cuya segunda edición del 2011 obtuvo el premio al mejor libro del año de la Asociación Estadounidense de Sistemas de Información y Tecnologías. Addison Wesley en 1999 fue la primera edición, si no me equivoco. Actualmente es miembro global Partnership de Inteligencia Artificial del Consejo de IA del Gobierno Español, del Consejo Asesor del Observatorio de IA de Cataluña, del Consejo Asesor del Programa CERLAC, del Banco Internacional de Desarrollo y del Comité de Políticas Tecnológicas de Inteligencia en Inteligencia Artificial y Algoritmos de ACM. Y finalmente en 2009 fue nombrado ACM Fellow y en 2011 IE Fellow. Ahí, bueno, es tremendo exponente. Ricardo estuvo en Congreso Futuro este año y hoy lo vamos a dejar con su charla IA responsable. Gracias, Ricardo, por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Eh, sí, voy a dar una versión extendida de la charla del Congreso Futuro que fue muy cortita, que se llamaba Las sombras de la IA. Entonces ahora le cambié por el título completo que es La IA responsable. Y la primera parte de la charla en realidad va a ser sobre IA irresponsable. Así que esta es la primera parte y después vamos a hablar de IA responsable. ¿Cuánto tiempo tenemos en total, Loreto? Tenemos una hora, eh, Perfecto. a veces nos pasamos un poquito, pero Ya. una hora es... eh, Y no sé si la gente puede participar, pero ¿qué tienen en común Terminator y el primer Macintosh? ¿Alguien por, sabe? por el chat generalmente es la participación. Ya, Ahí así que si pueden... alguien quiere contestar en el chat qué tienen en común Terminator con el primer Macintosh. Bueno, la primera cosa que tienen en común es que hoy en día estamos hablando de que la inteligencia artificial nos puede destruir, que es Terminator. Y también estamos hablando de que ahora, más que decir hello y poder tener voz, ahora tenemos cosas como ChatGPT o Dalí o Sora, que pronto va a estar libre, que puede generar textos, imágenes y vídeos increíbles. Así que estamos eh, en un momento muy interesante de la tecnología. Pero lo otro que tienen en común, y tal vez ustedes no se acuerden, es que eh, Terminator tiene casi 40 años, fue en octubre de 1994, y el Macintosh ya tiene 40 años, fue en enero de 1994, es decir, hace 40 años que pasaron estos dos eventos. Y quiero empezar con una noticia que salió durante el Congreso Futuro, que fue a partir de la charla que dio Kate Crawford, que es una investigadora de Microsoft que escribió este libro que se llama Atlas de la IA, y ella dice en su primer capítulo que la inteligencia artificial no es artificial ni inteligente, en el sentido que ya usa muchos recursos naturales y que no es artificial para nada,
Y no es inteligente porque no tiene inteligencia humana, tiene otras cualidades como ser mucho más rápida, tener mucho más memoria, poder analizar más datos, pero por ejemplo gasta mucho más energía y realmente no tiene inteligencia humana. Y tal vez nunca la va a tener. Eso es algo que tenemos que ver en el futuro. Y esto es importante porque tal como dijo uno de los más famosos filósofos del siglo XX, Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, si yo no sé describir algo, eso para mí no existe. Y esto ocurre porque incluso está codificado en el idioma, que a veces no tenemos palabras para describir algo y que en otras partes sí hay una palabra y viceversa, ¿no? Un caso muy interesante de la parte de inteligencia artificial es que en castellano no tenemos una palabra sola para decir lo que se dice en inglés accountability. Tenemos que usar tres palabras: rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque seguramente no nos gusta rendir cuentas y no nos gusta tener esa palabra en el lenguaje. Así que, ¿qué es la AI responsable? Aquí voy a hacer una lista de ejemplos en la primera mitad de la presentación de lo que está pasando hoy en día. Seguramente eh, lo más conocido es lo que es la discriminación automatizada, es decir, que hay, por ejemplo, minorías o, por ejemplo, grupos completos como mujeres u otros conjuntos demográficos que son afectados por la inteligencia artificial. Pero también hay otros temas que son menos conocidos que quiero cubrir, que son, por ejemplo, pseudociencia, incompetencia humana en general, desperdicio de recursos naturales, comercio digital injusto. De esto no voy a hablar nada porque es algo que está ocurriendo hoy en día en Amazon, en AliExpress y en cualquier sistema de comercio electrónico. Ahí hay otro ejemplo de la semántica. Debería llamarse comercio digital, pero lo llamamos comercio electrónico. Está lleno de cosas que tienen los nombres errados. Y lo que pasa ahí es que los pequeños vendedores en estas plataformas de comercio digital en general son discriminados por sesgos de popularidad que son los dominantes y que son generados por las mismas plataformas, porque ustedes hacen clic solamente en las cosas que son recomendadas a ustedes. Eh, Ahora, a partir de noviembre 30 del 2022, pues cuando aparece ChatGPT, tenemos otros problemas. Por ejemplo, violación de los derechos de autor. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Desinformación, un problema que ya existía, pero con estas herramientas de la AI generativa se multiplican por 100 veces. Y esto es muy importante porque este año tenemos elecciones en más de 70 países y que probablemente va a ser el año de las noticias falsas. Y finalmente, el tema que más me preocupa es la salud mental de las personas y ya vamos a hablar sobre esto más adelante. Bueno, hay una base de datos muy interesante de estar recolectando lo que aparece en las noticias, que se llama incidentdatabase.ai, y aquí hay un gráfico que hicimos hace poco de el número de incidentes por año. Y pueden ver que el primero conocido está registrado en el 2010 y el año pasado se registraron ya 120. A veces la gente se olvida que cuando una tecnología se adopta mucho, los problemas de tecnología también crecen de la misma manera. Es decir, que si crecemos linealmente en el uso de la tecnología, los problemas que tendremos con ellas también van a crecer linealmente. Y espero que sea linealmente, porque si fuera exponencialmente, esto es mucho peor y se convierte en una burbuja que en algún momento puede explotar. Ahora, por supuesto, esto es ni siquiera la punta del iceberg, porque esto es lo que conocemos. Esto es lo que yo digo es el cubo de hielo en la punta del iceberg. O sea, estamos viendo una cosa muy pequeña comparado con la realidad. Ahora, una de las cosas que vemos en las noticias es cuáles son los riesgos y cuál es el impacto de ese riesgo. Y esto es algo que hacen los analistas de riesgo, que es muy difícil hacer en este mundo, pero yo aquí me atrevo a hacer algo más simple. Entonces, en el eje vertical tenemos el riesgo. No sé cuál es la probabilidad, no sé si va a pasar o no, pero ahí tengo cero, bajo, medio y alto riesgo. Por ejemplo, incompetencia humana lo pongo como alto riesgo porque eso lo ve uno todos los días, la incompetencia humana. Es parte de ser humano, supongo. Y, eh, y pueden ver, por ejemplo, salud mental, el riesgo es alto y está aumentando. Esa es mi percepción de las cosas. El impacto ambiental es medio y está aumentando. La pseudociencia es más baja, pero también está aumentando.
Desinformación y mercado injusto, eso es el riesgo medio alto y está aumentando. Y la discriminación, espero que sea medio bajo, pero también está aumentando. Supongo que más de algunos se preguntará, bueno, ¿qué pasa con esto de que la inteligencia artificial nos destruya, lo que se llama en inglés AGI, que es la inteligencia artificial general? Bueno, yo no creo en eso, porque le pongo riesgo cero, pero si eso ocurre, pues nos va a afectar a todos. Ahora, si alguien se está preguntando por qué llega hasta 5 millardos, millardos entre paréntesis, es la forma correcta de decir un billón en inglés, porque un billón en castellano son 1 millón de millones, y hay 5 millardos y no 8, porque esa es la cantidad de gente en la Tierra que tiene acceso a Internet. Es decir, la inteligencia artificial no puede afectar en general a personas que no están en Internet o es más difícil. Pero la idea general, si los destruye, sí, por supuesto, afecta a todos y por eso hay una flecha hacia allá, que serían los 8.000 millones o 8 millardos de personas. Supongo que todas las preguntas son al final, Loreto, así que sigo, voy a tocar una cantidad de temas muy distintos. Sí, Ahora, pasemos empecemos por la pseudociencia. Bien. Esto ocurrió en el año 2016. Científicos en China decidieron usar las caras de las personas para inferir si podían ser criminales potenciales. Es decir, si vieron la película Minority Report, no recuerdo cómo se tradujo en Chile, donde eran eh, tres mujeres que podían ver el futuro, hacían esa inferencia, ahora se puede hacer usando inteligencia artificial. Por supuesto, esta es pseudociencia, no podemos saber si alguien va a cometer un crimen o no. Incluso si pudiéramos saberlo, no podemos hacer nada hasta que la persona no lo cometa. No sería justo. Pero en el año 2020, ya a la gente de Estados Unidos se le olvidó el escándalo que había ocurrido el año 2017 y intentó de nuevo hacer lo mismo en una universidad más pequeña. Y este artículo estuvo a punto de ser publicado por una de las revistas del grupo de Nature, que es la revista más importante de ciencia, hasta que alguien dijo, pero si esto, primero, no es ético y segundo, no es científico. Y por suerte no fue publicado, pero esto pasó por todos los comités de la universidad, pasó por los revisores de la revista, pasó por el editor de la revista y nadie dijo, esto no se puede hacer. Y que tenemos un problema también científico. Y esto es como una frenología moderna. Para los que no saben lo que es la frenología, esto fue una pseudociencia que se postuló al final del siglo XVIII en Alemania, que decía que los criminales tenían distintas convoluciones en el cerebro. Ahora, es bastante difícil de probar esto porque hay que empezar a hacer lobotomías a destajo y por supuesto que no es cierto, porque si hay diferencias son por otras razones, son genéticas y no, son completamente independientes de la criminalidad de una persona. Eh, y, 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 por supuesto, esto, como era difícil de probar, fue simplificado por un doctor en Turín, y esto lo muestro como algo anecdótico porque estuve en la casa de donde él vivía en el siglo XIX, el doctor Cesare Lombroso, que es un museo. Esta es una foto de la casa museo. Pueden ver que hay aquí varios cráneos, y aquí en el fondo hay más cráneos. ¿Por qué? Porque él simplificó la teoría alemana y dijo que no, en realidad lo distinto de los criminales era que tenían el cráneo distinto, tenían alguna cosa distinta en el cráneo, y este doctor recolectó cientos de cráneos de la morgue. Por supuesto, como era famoso, le daban todos los cuerpos de personas que no eran reclamadas por sus familiares, es decir, recolectó cráneos de personas en general vulnerables y a niveles de pobreza. Y realmente creía esto porque suena divertido, pero también es trágico, que él dejó su esqueleto en el museo para indicar cómo era el esqueleto de una persona normal que recolectó cientos de cráneos durante su vida. Ahora, el año 2016 también ocurrió un incidente que es muy importante. Es la primera persona que murió con un auto, usando un auto automatizado o semiautomatizado. Este caso fue un Tesla en Florida. Era un hombre usando el piloto automático.
la mayor parte de las muertes de Tesla son hombres, y eso no es casualidad, jugando con el piloto automático. Y el Tesla no reconoció un camión blanco que tenía en el fondo un cielo nublado, es decir, como el que está esta persona. Y esa persona, por supuesto, falleció porque el Tesla chocó al camión. Ahora, esto es lo que yo llamo un error no humano. Y ese es parte de los problemas de la inteligencia artificial. Y por eso es una de las muestras de por qué no es inteligente en forma humana. La inteligencia artificial a veces comete errores que los seres humanos nunca vamos a cometer si estamos en nuestros cinco sentidos. Por supuesto, si uno está dormido o borracho, también le puede pasar lo mismo. Y vamos a volver sobre esto porque hay muchos casos de errores no humanos. Otro error no humano ocurrió en el 2018 cuando un coche automatizado, perdón, se me sale el español, auto automatizado de Uber, atropelló a una mujer que iba en bicicleta de noche y que cruzó en el lugar incorrecto, o sea, no por la cruce de peatones, y el auto alcanzó a ver, o bueno, la veía antes, pero alcanzó a distinguir que era una persona solamente 2 segundos antes del choque, y ese 2 segundos fue muy poco para que el conductor de emergencia que estaba dentro, voy a hablar de eso después, pudiera reaccionar y la persona murió camino al hospital. Este es otro error no humano, porque estoy seguro que todos ustedes, con todas sus facultades, reconocerían una mujer cruzando en bicicleta, incluso de noche, el auto no iba muy rápido, así que pues, esto se podría haber evitado. Es otra muerte que era evitable porque la IA cometió un error que nosotros no cometemos. Ahora, probablemente parte del problema es que no estaba en los datos de entrenamiento, un caso como este, y ese es el gran problema de este tipo de tecnologías. La mayor parte de los datos de entrenamiento para un auto están en el futuro, en todos los accidentes que van a ocurrir en el futuro. Así que ese es un problema principal, y de hecho después de este accidente Uber decidió vender su unidad de autos automatizados y no seguir en ese tema porque se dio cuenta que era muy, muy difícil. ¿Fue Uber culpable? No, porque la misma semana del accidente llegó a un acuerdo con la familia de la víctima, no se sabe cuántos millones de dólares pagó, pero digamos, la familia de la víctima no demandó a Uber y Uber quedó libre de culpa. Pero al mismo tiempo, y voy a hablar después de lo que pasó, informó al estado de Arizona que la mujer que estaba de conductora de emergencia estaba mirando un video en el momento del choque. Vamos a continuar la historia ahora, porque después de 4 años, finalmente, ella dio una entrevista en la revista Wire, muy interesante. ¿Y qué es lo que pasaba? Esta conductora de emergencia era una mujer transgénero, mexicana, inmigrante, ganando el salario mínimo en un trabajo muy aburrido, donde funcionaba todo el tiempo hasta que no funcionó. Y esos son los problemas de la inteligencia artificial. Es muy difícil predecir cuándo no va a funcionar. Y esta es una historia triste porque al final ella fue la culpable. Primero se declaró inocente de homicidio voluntario. Al final del año pasado, todavía este juicio sigue, se declaró culpable de homicidio voluntario y creo que la pena fue eh, al menos 1 año de prisión domiciliaria usando esas anillas que ponen en el tobillo en Estados Unidos para que la persona no pueda salir de su casa y realmente al final es un ejemplo más de cómo la IA básicamente afecta a personas vulnerables y hace rico a hombres blancos. Aquí está la última noticia que apareció el año pasado, en agosto, donde al final ella se declara culpable. Supongo que llegó a un acuerdo para que la pena no fuera muy, muy dura, pero piensen que esta persona ya estaba sin posibilidad de salir de su casa desde el año 2018, o sea, ya llevaba 5 años encerrada por esto. Así que ahí está la pregunta. ¿Quién debería ser responsable? Por supuesto, ella tiene responsabilidad, pero no tiene toda la responsabilidad. En este caso, ella se llevó toda la responsabilidad. Otro caso muy interesante sobre esto, que es para mostrar que a veces no tiene por qué estar involucrada en inteligencia artificial,
Es muy importante que este tipo de regulaciones sean para todo tipo de software automatizado, no solamente la inteligencia artificial. Ocurrió hace ya más de 20 años que comenzó a ocurrir, pero no se supo realmente en forma pública, así amplia, hasta que una cadena de televisión en el Reino Unido decidió hacer esta serie. Ustedes supongo que conocen a este famoso actor que se llamaba Mr. Bates contra la oficina de correos. Este fue un sistema de contabilidad mal hecho que acusó a 900 pobladores de pequeños pueblos donde ellos representaban al correo, donde no era viable financieramente tener un correo, que habían hecho trampa y se habían quedado con parte del dinero de las ventas. 4 de ellos se suicidaron, muchos fueron a la cárcel, los que pudieron devolvieron el dinero, que era un dinero de ellos porque no habían robado ningún dinero. Es decir, este fue un escándalo eh, de software judicial muy grande, eh, y al final solamente Mr. Bates decidió demandar al Estado y con otros 38 pobladores de estos pequeños pueblos del Reino Unido consiguieron ganar y demostrar que eran inocentes. Pero fueron 900 personas las que fueron falsamente acusadas de esto. Y todavía esto es parte de un problema judicial, el mayor problema judicial que ha tenido el Reino Unido en su historia. Por ejemplo, a una de las víctimas le ofrecieron pagarle 600.000 libras esterlinas, que serían eh, como 800 millones de pesos, o pongámosle 1.000 millones de pesos, que parece una cantidad muy grande, pero por supuesto la persona se pregunta, ¿cuánto vale un año y medio de mi vida en la cárcel? Es una pregunta muy difícil, cada persona puede tener un distinto valor y por supuesto muchas personas dijeron, eso no vale un año y medio de mi vida, y demandó por más dinero al gobierno. Aunque la compañía es privada, pues fue parte del problema, la compañía privada no quería gastar tanto dinero en estos pequeños lugares y por eso tenía este sistema de una tienda con una máquina que era la que hacía el servicio. El año 2018 comenzó otro problema. Fue cuando varias ONGs demandan al gobierno de Holanda porque el gobierno de Holanda había empezado a buscar fraude en subsidios infantiles. Los jardines infantiles en Holanda son muy caros, no hay servicios públicos, entonces ayudaban a las personas más pobres para que pudieran pagar esos servicios. Esto comenzó en 2013 porque es cierto que hubo algunos inmigrantes que abusaron de este subsidio, pero al final eh, este software afectó a 26.000 familias, de las cuales el 42% eran inmigrantes, es decir, un software casi xenófobo. Y aunque la Agencia de Protección de Datos de Holanda les dijo a los dos ministerios que estaban intercambiando datos que no lo hicieran, igual lo hicieron. Y después de 5 años, entonces este grupo de la sociedad civil decidió demandar al gobierno holandés. Bueno, el año 2019 finalmente este escándalo se hace público y el secretario de Estado que tenía que ver con asuntos sociales renuncia. Y el año 2020, en febrero, justo antes de la pandemia, una corte de La Haya, no la corte internacional, pero una corte holandesa de La Haya, dictamina que esto era ilegal y que tenían que compensar a todas las personas, a todas las familias acusadas ilegalmente. Ya era un poco muy tarde porque muchas de las personas habían vuelto a sus países de origen, otras habían perdido su casa. Es decir, esto afectó a unas 100.000 personas. Era, digamos, un impacto social muy alto por un sistema que estaba mal hecho. Además, esto no es ético, porque si uno quiere buscar fraude, primero tiene que pasar por las personas ricas, no por las personas pobres. De hecho, casi uno podría decir que tal vez si hay alguien haciendo fraude y es pobre, tal vez es mejor no buscarlo porque ya está sufriendo. Ahora, el gobierno holandés inteligentemente decide no apelar, en el sentido social inteligente, porque tal vez desde el punto de vista del gobierno era mejor ir a la Corte de Apelaciones y después ir a hasta la Corte Suprema y básicamente chutear el problema por muchos años, pero decide que esto ya está muy grave y no hace nada. El Parlamento holandés decide hacer un informe, otras unidades del gobierno deciden hacer un informe y el informe es realmente
calamitoso, mostrando el impacto mucho mayor de que las personas pensaban, y entonces todos los partidos de oposición al gobierno hicieron presión, y el 14 de enero del año 2021, el líder de la oposición, el líder más importante de la oposición, renuncia. Ahora, esto parece una paradoja porque no renuncia al gobierno, pero ¿qué es lo que pasaba? El líder de la oposición había sido el ministro de Asuntos Sociales en el gobierno que había comenzado esto, donde el gobierno había sido de coalición y tenía los dos partidos más importantes delante. Seguramente él no sabía que esto estaba ocurriendo. Eh, Parte del problema aquí es que al ingeniero que se le ocurrió hacer esto no se le ocurrió preguntar si lo podía hacer o no. Tal vez se lo comentó con algunas personas y esas personas le dijeron, oye, excelente idea, hagámoslo, porque ya algunos inmigrantes están abusando de esto. Y bueno, pagan justos por pecadores. Pero por supuesto esto no fue suficiente. Aunque se hizo responsable del problema, la oposición siguió presionando y al día siguiente el gobierno completo de Holanda renunció. Es el caso más grave de impacto político de un sistema que usa un poquito de inteligencia artificial, pero es otro ejemplo parecido al de contabilidad del Reino Unido. No se necesita inteligencia artificial para hacer un mal sistema. La incompetencia humana es independiente de la tecnología. No voy a hacer ninguna broma porque algo interesante de este sistema es que básicamente desarmó toda la clase política de Holanda. Eduardo, dejamos eh, según Loreto, las preguntas son al final. Otro caso interesante que ocurrió ese mismo año de la pandemia fue en Bolonia, Italia, donde un sistema de una plataforma como Rappi, Deliveroo, eh, fue dictaminada como discriminación. Y aquí era un tema mucho más interesante porque no tenía que ver con demografía. Había un grupo de personas que se sentían discriminadas porque ganaban menos dinero y al final la solución era muy simple. Las personas que no podían repartir de día, porque tenían hijos, por ejemplo, porque eran mujeres y preferían no salir de noche, ganaban menos dinero que los que podían repartir de noche, que además es la hora de más demanda en este tipo de sistemas. La solución era muy fácil, si uno hubiera sabido este problema, que era básicamente darle más trabajo durante el día a las personas que solamente podían repartir en el día. Y por supuesto el sistema sabe eso porque tiene todos los datos. Y que los sesgos humanos no solo están en los datos, muy importante, porque es una concepción errónea. También pueden ser creados por los algoritmos, también los algoritmos pueden amplificar el sesgo de los datos y también pueden ser creados como el sesgo de popularidad del comercio digital vía la interacción entre el sistema, que te ofrece solamente algunas cosas donde puedes escoger, con los usuarios del sistema. En Chile estamos trabajando en este problema. Aquí esto es un ejemplo de Teodora.ai, una empresa, una startup chilena, y permite detectar sesgos en documentos. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben las mujeres son lloronas y los hombres no lloran, aquí tienen que dice que detecta sesgo de género y recomienda un texto alternativo. Por ejemplo, las personas pueden expresar sus emociones de diferentes maneras, algunas pueden llorar y otras no. Y por supuesto, aquí no hay sesgo de género y es una recomendación excelente. Hasta yo me sorprendí de lo bien que funciona la IA cuando se usa para algo positivo. Volvemos al Reino Unido. En el año 2020, durante la pandemia, para no tener que hacer una prueba general con muchos estudiantes en una sala de clase, decidieron predecir los puntajes para entrar a la universidad y por supuesto descubrieron algo que sabemos, que en promedio las notas de los estudiantes de escuelas públicas es peor que las notas de los estudiantes de escuelas privadas. Sin embargo, eso es en promedio. En todas las escuelas hay buenos estudiantes y malos estudiantes. Y por supuesto, esto no era justo para muchos estudiantes y favorecía a otros estudiantes. Fue un escándalo y no se usó. Pero aquí voy a hacer una pregunta muy importante que está afectando al mundo entero. ¿Quién dijo que datos de otras personas pueden usarse para predecir mi desempeño o comportamiento? Estamos promediando personas. Cuando una persona joven va a un banco, le dicen usted es de alto riesgo porque es joven.
pero no tiene ningún dato de esa persona. Eso ya no es ético y, por supuesto, no es científico y también no es justo. Y tenemos que recordar que los datos son una aproximación de la realidad. Mucha gente piensa que los datos representan todo, y no, los datos representan parte del problema. No hay que datificar el mundo, porque muchas cosas no se pueden medir y muchas cosas no se pueden tampoco poner números, son cualitativas y no son cuantitativas. Y llegamos al 30 de noviembre de 2022, donde aparece esta herramienta que saca lo peor de nosotros. Ya las redes sociales, eh, por ejemplo, ayudan a que procrastinemos más tiempo del que deberíamos, pero ahora esta red es una caja de Pandora, esta tecnología, que lo que hace es que abre eh, el, el, el mundo a cosas como la pereza, la mediocridad, que son cosas que van a afectar el futuro y que no nos permiten evolucionar, sino más bien nos permiten involucionar. Y aquí les muestro un ejemplo de lo que se llaman alucinaciones, que no son alucinaciones, son errores. Esto fue un invento de marketing de OpenAI para no decir que se equivocan. Alguien en Brasil preguntó qué investigadores brasileños habían muerto en los últimos años y yo aparezco ahí en el segundo lugar. Supongo que entienden un poco de portugués, y dice que, aunque no soy brasileño, el investigador chileno murió y trabajó mucho tiempo en Brasil, se lo inventa. Tengo muchos trabajos con gente en Brasil, pero nunca he trabajado en Brasil. Además, se inventa donde trabajé, Universidad de Sao Paulo, tampoco. Es muy raro porque todos los datos que hay en la Wikipedia sobre mí, ni sé eso, y aparecía ahí. Estaba muerto. Por supuesto, inmediatamente yo quise saber cómo había fallecido, es algo supongo que todo el mundo quiere saber si le dicen que está muerto, y la cantidad de mentiras aquí es muy grande, o sea, aquí están todas las cosas que están mal de lo que creía saber ChatGPT en ese momento de mi persona, y uno de los problemas de ChatGPT o de cualquier chatbot es que en algunos temas muy específicos hay muy pocas personas que pueden decir si eso es cierto o no. El sistema no lo sabe, y por ejemplo, ni siquiera mi familia sabe estas cosas. La única persona que sabe lo que es cierto aquí soy yo. Entonces, es muy fácil de creer a un sistema que te habla como un experto, cuando en realidad está inventando cosas que son muy probables en el contexto, pero que nunca han ocurrido. Así que tengan cuidado con todas las citas que se hacen, con todo lo que tiene que ver con fechas, con lugares, con eventos, porque seguramente los inventa. De hecho, el año pasado me llegó la petición de un trabajo de medicina y yo le dije a la persona que me preguntaba se lo había dicho ChatGPT. Entonces me pregunto, ¿pero cómo supo? Bueno, porque si te diste el trabajo de encontrar mi correo electrónico, te habrías dado cuenta que no soy médico, entonces no puedo haber publicado ese artículo. Y claro, la persona había pedido un artículo en castellano sobre ese tema y nunca va a decir no sé. Muy pocas veces dice no sé. Muchas veces va a inventar eso porque no le gusta decir no sé. Así que esto fue cuando resucité en ChatGPT 4 en marzo del año pasado, pero con más logros, así que tampoco estoy muy molesto que haber estado muerto algunos meses. Pero esto genera una posible nueva torre de Babel y es parte de los problemas que estamos viviendo ahora con la IA generativa. Porque si la torre de Babel antigua era que usábamos distintos idiomas para hablar entre nosotros, ¿se imaginan si ahora tuviéramos distintos conocimientos? Si hay una persona que usa ChatGPT y otro en nuestro país usa Gemini, que es el de Google, o otro usa Claude, que es de Anthropic. Hay muchos chatbots y que generan respuestas distintas. Eso es el caos total. Se nos olvida que esto no son bases de datos, no son diccionarios. Predicción de algo no es conocimiento. Y tenemos que estar muy conscientes de eso, porque si no, vamos a engañarnos. Ahora, en ChatGPT todo ahora pasa por el inglés, así que esto no ocurre en ChatGPT mismo, pero ocurría con ChatGPT 3.5, donde las respuestas eran distintas en distintos idiomas. Ahora recuerden que la respuesta cambia si ustedes cambian el prompt que usan y también las respuestas cambian si ustedes la hacen de nuevo, porque son sistemas probabilísticos. Pero tenemos un problema mucho más grave, que es colonización cultural. Si ustedes preguntan ahora en ChatGPT cuántos continentes hay, va a decir 7, porque en Estados Unidos
América es dos continentes. Y esa colonización cultural está llegando a todo el mundo y es parte de los problemas que vamos a tener en el futuro cercano. Y también hay discriminación lingüística, porque la gente habla uno de los 95 idiomas que están, digamos, parte de la funcionalidad de ChatGPT, eh, pueden usarlo, pero 15% de la población no habla uno de esos 95 idiomas. Tenemos 7.100 idiomas todavía vivos en la Tierra y esa gente no puede tener acceso a tecnología. Así que no estamos democratizando la inteligencia artificial, por favor no usen esa palabra. Lo que estamos haciendo es aumentar la brecha digital entre las personas y de una forma pavorosa, muy, muy rápido, porque esta tecnología se adopta muy rápido para bien y para mal. Supongo que el año pasado vieron esto, que es desinformación. Por supuesto, el Papa nunca se vistió así, aunque está muy bien hecho. O, por ejemplo, cuando Trump parecía arrestado por la policía antes de ir a su juicio en Nueva York. Por supuesto, tampoco ocurrió. Pero esos son los inventos que se pueden tener ahora. Por ejemplo, ya hace un año, un profesor de Filadelfia mostró que con poco dinero y con 8 minutos se podía crear una noticia falsa donde puedes poner a cualquier persona hablando lo que tú quieras con la voz correcta. Así que hoy en día, por ejemplo, Biden ha sido falsificado en llamadas telefónicas. Hoy en día no podemos creer en nada. Este otro ejemplo donde esta madre, hace menos de un año, hablaba en el Senado de los Estados Unidos diciendo lo preocupada que estaba cuando escuchó una llamada de su hija, pero no era de su hija. Así que por favor, a todos los que están aquí presentes, tengan una palabra clave para su familia, para por lo menos saber si están hablando con su familia o no, porque hoy en día incluso los videos pueden ser falsificados. Esto es muy fácil de usar. Por ejemplo, el año pasado, en septiembre, en un pequeño pueblo de Extremadura, en España, adolescentes entre 13 y 17 años decidieron desnudar a sus compañeras, también adolescentes, y ponerlas en redes sociales. Incluso una de ellas fue chantajeada. Eh, Esto terminó muy rápido porque una madre salió a defender a todas estas adolescentes, pero es tan fácil usar y abusar de tecnología que es parte del peligro. Y este último ejemplo, que es de febrero, muestra que ya no podemos creer en nada. Después de una reunión por video donde una persona de Hong Kong pensó que estaba hablando con el director financiero de la compañía, siguió las órdenes que había recibido y transfirió 25 millones de dólares a una cuenta externa, sin darse cuenta que las 6 personas que habían estado con él eran todas falsas. Habían falsificado el video, la voz, el texto, todo. Es decir, esto se puede hacer tan bien que ya no podemos distinguir la realidad de la ficción. Y como dije antes, con elecciones en más de 70 países, esto va a ser el año de las noticias falsas. Y lleguemos al último problema, salud mental. Esto comenzó el año 2020, cuando un ingeniero que estaba deprimido porque había perdido a su novia hace varios años, supo que podía sintonizar un modelo de estos de chatbot, creo que lo hizo con GPT-2, y hacer un chatbot que básicamente simulaba a su novia muerta, que se llamaba Jessica, y que él podía conversar con Jessica. Y Jessica contestaba como si fuera Jessica. Aquí hay un texto de la conversación, y por supuesto esta persona no estaba bien, pero cada vez que estaba triste hablaba con esta Jessica virtual, y es el primer caso de que uno se pregunta, ¿es esto sano mentalmente? Bueno, el año pasado una persona en China resucitó a su abuela, ahora usando también vídeo y voz, usando Midjourney y ChatGPT. Básicamente él puede hablar con su abuela y su abuela le puede contestar con la texto o incluso con la voz correcta ahora, porque esas herramientas ya existen. ¿Es esto sano? No lo creo. Un poco antes, Jaron Lanier, uno de los padres de la realidad virtual, el investigador de Microsoft, dijo, el peligro no es que la IA nos destruya, el peligro es que nos vuelva locos. Y yo dije, sí, tiene toda la razón, esto es exactamente lo que va a pasar. Lo que él no sabía, y tampoco yo podía imaginar, que 5 días más tarde, un suceso nos iba a mostrar que esto era peor
de lo que parecía. Un estudiante de doctorado belga, después de conversar 6 semanas con un chatbot, no ChatGPT, sino ChatJ, incluso con un avatar que se llamaba Elisa, que era una mujer, se suicidó. Esta estudiante de doctorado tenía esposa y 2 hijos, y que esto es muy trágico. Y quiero que ustedes lean la última conversación que tuvo con el chat. No sé si se dan cuenta, pero aquí está implícito que después de suicidarse se iba a encontrar en el más allá con Elisa, con el chatbot. Por supuesto, esta persona tenía problemas mentales, pero si uno conversa con un profesional o incluso con su esposa, yo estoy seguro que ellos no te dicen que te suicides. Aquí el chatbot ayudó a esta persona que tenía un problema mental a hacerlo. A final del año pasado ya aparecieron las primeras noticias sobre chatbots que podían ser realmente terapeutas, no como este ejemplo que era un ejemplo genérico, pero que también es complicado. Un ex estudiante de doctorado de Seligman, un famoso psicólogo estadounidense, hizo una réplica con todos los escritos de este investigador y básicamente podía conversar con su mentor virtual para escribir sus artículos. Al mismo tiempo, en Texas, eh, otro, otra persona que tuvo problemas de relaciones de pareja y que estaba también muy adolorido por lo que había pasado con su exnovia, decidió tomar todos los podcasts de Esther Perel, una famosa psicóloga belga que vive en Nueva York, que es experta en relaciones de pareja, y usó este modelo para auto, hacerse autoterapia, porque primero no podía pagar lo que cobra Esther Perel y tampoco podía esperar lo que hay que esperar para ser atendido por Esther Perel. Así que lo interesante de los dos casos es que estas personas decidieron no hacer nada, todos psicólogos, y decidieron tomarlo como publicidad en vez de demandar a estas dos personas por usar sus textos para hacer un modelo de ellos. Pero esto no es nuevo. ¿Por qué le puso Elisa a este estudiante belga? Seguramente era estudiante de computación, porque Elisa fue el primer chatbot que existió. Esto lo hizo en el año 66 un investigador alemán que trabajaba allí, Weizenbaum, y este es un ejemplo de la conversación que está publicada en el primer artículo, que dice, todos los hombres son iguales. Claramente esta es una mujer que está conversando con el chatbot, de qué manera, y ahí sigue el ejemplo. Y esto yo lo traduje usando Google Translate para mostrar los errores que todavía esta tecnología hace. Por ejemplo, puso, tu novio te hizo venir aquí, o lamento escuchar que estás deprimido, cuando claramente si tiene un novio debiera ser una mujer, etc. De hecho, claramente la conversación en inglés era claro que era una mujer. Así que vemos cómo las cosas no funcionan y este chatbot lo único que te hacía era seguirte la corriente y ya hace más de 30 años dijo que el gran peligro que había era de básicamente confundir estas máquinas con seres humanos y eso es lo que está pasando hoy en día y ese es el problema de la salud mental. Y para terminar esta primera parte de la presentación, no merecemos la tecnología. ¿Cuál es el problema con esta imagen? Bueno, esta imagen es un robot que imita que piensa, pero no piensa, solo imita, parece que piensa, pero no está pensando. Y es importante porque los robots no alucinan, cometen errores, no piensan, nos imitan muy bien, no tienen las opiniones, las reflejan, no tienen intenciones, pero tienen consecuencias. No quieren manipularnos o dañarnos, pero causan desinformación y daño. Ahora, ¿por qué usamos irresponsable? Porque la IA ética no existe. No es humana la IA, así que no puede ser ética. Tampoco puede ser confiable. Aún no llega. Eh, ¿Por qué no me gusta esto? Porque si hace 100 años alguien me hubiera dicho, te quiero ofrecer un nuevo medio de transporte. Te va a encantar. Y yo le hubiera preguntado, ¿cómo se llama? Y me habría dicho, aviación confiable. Yo no habría comprado un pasaje, porque si alguien me tiene que decir que es confiable, ¿por qué no es confiable? Es como la ingeniería. Nadie nos dice que algo funciona bien en el nombre, porque entonces algo que ya está mal. Y no tenemos que antropomorfizar. ¿Por qué tenemos que usar robots con 2 piernas, por ejemplo? Cuando 8 patas, un robot araña, es mucho más fácil de hacer que camine bien.
Y la gente espera que las máquinas sean mejores que nosotros. Hay un libro muy interesante de César Hidalgo, un físico chileno y sus colaboradores que trabajan en Francia, donde él muestra que errar es humano, pero somos mucho más duros con las máquinas y que no, ellos no pueden errar. Y hay una paradoja porque están aprendiendo nosotros mismos y nosotros erramos mucho. Ahora, ¿cuáles son los valores éticos más importantes que hay que mantener? Los más conocidos son la bioética, que es donde hay más trabajo ético que tiene que ver con la medicina, la biología. Son la autonomía, es decir, el respeto a la dignidad humana, hacer el bien y no el mal, lo que predican todas las religiones, aunque muchas veces tenemos guerras por ellas, y la justicia, es decir, tratar de dar más a las personas vulnerables, es decir, tratar de discriminar en forma positiva. Y ahí a la derecha están algunos instrumentos que tenemos en la tecnología de software y también en inteligencia artificial para hacer valer estos principios. El problema es que estos principios pueden entrar en conflicto. Ahí cuando tenemos un verdadero problema ético. Por ejemplo, que yo tengo que, por ejemplo, limitar la autonomía de Loreto para que ella no se haga daño. Eso pasa en algunos casos. O viceversa. Tengo que limitar la autonomía de Eduardo para que Eduardo no haga daño a otro. Para eso tenemos las cárceles, por ejemplo. Ya es un problema social. Pero les quiero mostrar un verdadero dilema ético real que tenemos hoy en día. El de abajo en la esquina es el famoso problema del trole o del tranvía, que realmente es completamente teórico, así que prefiero ni siquiera explicarlo, se pueden olvidar ese problema, nunca lo van a tener en su vida. Pero hoy tenemos un problema que es mucho más interesante y parecido. Supongamos que estas son todas las personas atropelladas. Nadie me tiene que convencer de que los autos autónomos van a matar menos gente. Seguro, son mucho más responsables que nosotros en muchos sentidos. El problema es que van a matar gente que antes no tenía eh, el peligro de fallecer. Es decir, hay personas aquí que van a ser atropelladas. Ahora, es posible que lo que estemos haciendo es salvar a todos los hombres irresponsables y sesgo de género a propósito, todos los hombres responsables que jugaban con Tesla. Y hay un sitio que se llama Todas las muertes de Tesla. Y vamos a seguramente matar a una mujer que cruzó mal en su bicicleta, o un niño que corrió a buscar una pelota, se agachó sobre la pelota, parecía una pelota y el sistema creía que era una pelota. O una persona muy mayor que cruzó muy lentamente, cuando vio el auto se quedó en estado de pánico y eh, fue atropellada porque el sistema pensó que era un objeto inerte. Esa es la pregunta. Debemos, por ejemplo, atropellar a 10 personas vulnerables para salvar a 100 personas responsables. Estoy exagerando un poco, pero es para que vean que el dilema es complicado. No tengo la respuesta. Cada persona puede responder de forma distinta, porque la ética es personal. Este es Voltaire. Voltaire en el año 1748 dijo, es mejor salvar a un culpable y condenar a un inocente. Yo creo que estamos todos de acuerdo con esto. Bueno, un poco tiempo después, un famoso juez inglés dijo, es mejor que 10 culpables escapen a que una persona inocente sufra. Esto es lo que se llama hoy en día la regla de Blackstone, que dice que en realidad esto es peor. Hasta 10 culpables pueden escapar. Y 20 años después, eh, Franklin dijo, es mejor que 100 culpables escapen a que una persona inocente sufra. Más aún, cuando él lo hizo de una manera diciendo que, y nunca me han discutido que esto no es cierto. O sea, como diciendo, no, ni siquiera pueden discutir conmigo porque esto es la ética correcta. Así que esto es como una escala logarítmica, así es como los terremotos. Ustedes pueden elegir si están grado 6, 7 u 8. Pueden elegir cuál es la ética personal o inventar un número nuevo, pero para que vean la variedad de tres grandes pensadores en la ética con respecto a este caso particular. En Chile, el año 2020, fundamos con un grupo de profesionales donde hay abogados, personas de ciencias políticas, periodistas, el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica. Estamos tratando de aportar a Chile para el uso correcto de los algoritmos, de todos los algoritmos, no solamente inteligencia artificial, porque si no tenemos un problema. El año 2022 publicamos los nuevos principios de sistemas algorítmicos responsables. ACM es la mayor eh, sociedad profesional del mundo de la computación, y yo soy uno de los dos autores principales de estos principios.
Y el primer principio básicamente mío, yo quise incluir esto y lo convencí al comité, y se llama legitimidad y competencia. Antes de hacer cualquier cosa, muéstreme que el sistema es legítimo para la sociedad, que va a tener más beneficio que daño, mucho más beneficio que daño, como las vacunas, y que además tienen todas las competencias para eh, hacer esto bien. El segundo principio también es nuevo, es minimizar el daño. Y como mucha gente cuando piensa en daño solamente piensa en personas, pues agregamos el principio número 9, limitar el impacto ambiental. No estamos hablando solamente de personas, estamos hablando también de otros animales y del planeta completo. Digo otros animales porque mucha gente habla de los animales, olvidándose que nosotros también somos animales y por eso, como venimos de los chimpancés y no de los bonobos, hacemos todavía guerras. Mi pregunta para la casa, ¿cuántas guerras activas hay en el mundo? No son dos, estas son las que conocemos, pero son mucho más de dos. Esta es la gobernanza de la guerra responsable. Preferí no traducir esto porque es muy difícil traducir esto bien. Como dije, accountability es rendición de cuentos, perdón, de cuentas. La rendición de cuentos es otra cosa. Eh, para que vean que me cuesta decir esta cuenta, es la parte de sesgos del lenguaje. Cuando tú no tienes idea, hay que hacer una evaluación del riesgo. Esto es como lo que se pide hoy en día para todos los grandes proyectos de infraestructura con respecto al impacto ambiental. Lo mismo deberíamos hacer para el impacto social. Cuando estamos desarrollando el sistema, toda la validación y evaluación es necesaria. Cuando estamos operando, monitorear el sistema para que funcione bien. Por ejemplo, si alguien hubiera monitoreado la conversación del belga, tal vez esa persona no hubiera muerto, porque cuando apenas hubiera aparecido el tema del suicidio, deberíamos haber cortado esa conversación. Y cuando falla, tenemos que hacer auditorías. Ahora, cuando hace daño, no podemos hacer nada, tenemos que ir a, a corte, un juicio, por ejemplo. Y muy importante, no hay que hacer una auditoría a un sistema ilegítimo, porque si no, estamos legitimando el sistema. Así que cualquier auditoría debería empezar ahora con una evaluación de riesgos y tal vez el resultado es, lo siento, no puedo hacer una auditoría y saber si su sistema discrimina a mujeres porque el sistema no debería existir. Por esto, en julio del 2022 creamos el primer Consejo de la Ética de la IA mundial. Así que si alguien tiene un problema complicado de resolver, tenemos casi 50 expertos de todo el mundo que pueden analizar privadamente el problema. En el año 2021 apareció la primera propuesta para regular el uso de la IA, muy importante, regular el uso de la IA, no el IA. No hay que confundir la tecnología con el uso de la tecnología. Han tomado mucho tiempo, pero aquí la primera pregunta es, ¿deberíamos regular el uso de la tecnología? Esto es como decir, no podemos usar un martillo para golpear a una persona. Pero por supuesto lo que deberíamos decir, no hay que golpear a una persona, es parte de los derechos humanos. Es decir, nosotros deberíamos regular independiente de la tecnología, porque si no vamos a tener que regular cada nueva tecnología. Ya veo que hay que regular el uso de blockchain, el uso de la computación cuántica y el uso de cualquier tecnología nueva en el futuro. Va a ser un caos. Nanotecnología, neurociencias, etc. Ahora, esto es solamente para la IA. Bueno, ya tenemos un resquicio legal. Basta con decir que no uso IA para no tener que cumplir con esta regulación. Y el último problema es que inventamos categorías que no existen. Esto está basado en usos prohibidos, sistemas de alto o bajo riesgo, pero esas categorías no existen porque tenemos el sesgo cognitivo de crear categorías que no existen. El riesgo es una variable continua. Ya lo hicimos con las razas. El color de la piel también es una variable continua. No tiene sentido decir dónde empieza el blanco y dónde termina el negro. Es un continuo. La genética es básicamente un continuo y el riesgo también. Y peor aún, aquí ni siquiera podemos saber medir el riesgo. El riesgo es muy difícil de medir. Finalmente, en diciembre del 2023 se pusieron de acuerdo los países. El mes pasado se votó por segunda vez en el Parlamento Europeo y se aprobó esta regulación del uso de la IA, pero parece que aprobaron una versión incorrecta y ahora están poniendo de acuerdo para corregir esa versión incorrecta. Así que esto es... Y por supuesto, esto incluye la IA generativa, que apareció entre el 2021 y esta fecha. Así que ya tenemos 4 años que esto, ahora se van a cumplir 4 años de que perdón, 3 años de que se propuso,
y además esta regulación no va a ser válida hasta 2 años más. Así que vamos a esperar 5 años para algo que empezó el 2021. Ahora, en Estados Unidos se están haciendo cosas recién ahora, pero por lo menos muy importante, ponen sistemas automatizados, es decir, para todos sistemas, no solamente para la IA, para no tener este resquicio legal que mencioné. El año pasado el presidente Biden hizo una orden ejecutiva para tener una IA segura. Lamentablemente usan IA confiable, que ya dije que no me gustaba, porque estamos poniendo todo el peso en el usuario. El usuario tiene que confiar en vez de nosotros ser los responsables. Y ya existe una regulación del uso de la IA generativa en China, que se propuso en abril y comenzó en julio pasado, porque China entiende que esto no es un peligro para la democracia, sino que es un peligro para cualquier sistema de gobierno. Si uno pone suficiente desinformación en un país, cualquier sistema de gobierno puede caer. En Chile también hay una propuesta que supongo conocen del diputado Lago Marcino, que está copiada de la propuesta europea. Yo estuve en la Cámara de Diputados eh, en una sesión para mostrar mi opinión. Tiene muchos problemas, tiene los mismos problemas de la propuesta europea y tiene otros más, porque, por ejemplo, incluye varios sistemas que son de alto riesgo y yo creo que deberían estar prohibidos por todo lo que expuse antes. Por ejemplo, becas para estudiantes, selección de personas, evaluación de personas, solvencia de personas, sobre todo si no tenemos datos de ellas. Todos estos sistemas deberán estar prohibidos o muy regulados para que estar seguros de que son científicamente válidos, porque muchos de estos no son científicamente válidos y no son éticos tampoco. Así que para terminar, eh, tenemos que ser conscientes de nuestros sesgos, de nuestra ética. Eh, si nosotros tratamos de empoderar a las personas en vez de reemplazarlas, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. Hay personas que podrían ganar la mitad del dinero que ganan tratando de mejorar la productividad de todas las personas en vez de tratando de mejorar, de reemplazar a las personas en sus trabajos. No estaríamos hablando del futuro del trabajo, aunque yo creo que también van a aparecer muchos otros trabajos que antes no existían, porque la IA tiene que seguir aprendiendo de nosotros. Y eso significa que nosotros tenemos que seguir mejorando, aunque empecemos a perder habilidades como encontrar un lugar en el mapa, que la gente ya no sabe encontrar un lugar en una ciudad sin un GPS, o por ejemplo, si en 5 años más nadie sabe escribir por culpa de ChatGPT. El problema no es saber no escribir, el problema es que si no escribimos dejamos de pensar, y pensar es algo que nos hace humanos, en el sentido de que somos los animales que hemos llegado más lejos, pero que posiblemente las ballenas y otros animales también están siguiendo el mismo camino, y quizás las ballenas, que tienen un cerebro más grande que nosotros, son mucho más inteligentes que nosotros, y se hacen las tontas, porque si no se hacen las tontas, nosotros las extinguiríamos. Y si hacemos eso, tal vez tendríamos una utopía donde todas las personas estarían haciendo lo que les gusta, un trabajo que tenga un fin social, pero que sea el que te gusta. Hoy en día la mayor parte de la gente trabaja en cosas que no les gustan y por eso recibirían un salario universal, mientras la inteligencia artificial estaría haciendo todas las cosas que no nos gustan. Ese sería el verdadero renacimiento de la raza humana. Eh, Voy a saltarme algo que usé en otra presentación que quería que motivara a los estudiantes. Así que no estoy preocupado por el aumento de la inteligencia artificial, estoy preocupado por la disminución de la inteligencia natural. Eso es lo que me preocupa hoy en día, la incompetencia humana. Y entonces por eso les propongo este robot que está imitándonos, lo uso nuevamente para imitar si pueden los humanos pensar. Así que gracias y me pasé un poquitito, no, justo una hora, pero me voy a pasar con las preguntas. No, Ricardo, excelente charla, de verdad, da para harta reflexión. Yo los invito para que sea más ordenado. En general las preguntas las ponemos por el chat. Así que quien tenga preguntas puede ponerlas en el chat. Ahí tú, Ricardo, lo vais viendo, te lo voy leyendo yo si quieres. Pero, Estoy pero leyendo las no, muy, preguntas. Sí, sí, voy leyendo las preguntas si quieren entonces. A ver, hay 54 mensajes, así que espero que haya muchas preguntas. A ver, eh, bueno, toda la gente que tuvo problemas, que no se escucha, que se escucha. Hay uno que se llama Skynet, que está, aquí hay gente que está pasándolo bien, muy bien. No todo el mundo conoce la historia de la Torre de Babel,
Creo que conté lo que era. Mm. Dice, normalmente los creadores, son con muchos comentarios, normalmente los creadores o programadores tienen sus propios problemas, inclinaciones y así lo plasman en sus creaciones. Entre paréntesis, hay un trabajo ya que muestra que los secos de los programadores se trasladan al sistema, es decir, cuando lo programas. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el nivel de empatía de un sistema debe depender mucho de la diversidad del equipo y, por ejemplo, de cuántas mujeres hay en el equipo. Artículos sobre fake news, muchísimos. Hay una persona que menciona esto de escanear el iris, que si está regulado, supongo que en Chile no hay regulación, pero por ejemplo en España lo acaban de prohibir hace como 2 semanas. Eh, sí que hay temas de mucho de privacidad de datos, y eso yo creo que... Ah, ahí no lo mencioné, por ejemplo, en el caso de Holanda, el verdadero problema no fue que estaban haciendo algo no ético, sino que los encontraron culpables por no cumplir con la regulación de protección de datos de la Unión Europea y de Holanda, y de los derechos humanos, porque el derecho a la privacidad está en los derechos humanos. Y no todos los abogados están de acuerdo con el resultado de esa corte de Holanda, pero es interesante que al final el problema que, que encontraron para decir que era ilegal era protección de datos, no lo que estaban haciendo exactamente, porque esos tipos de problemas no están regulados. ¿Qué tan real es que los programadores pierden su trabajo producto de la IA? Eh, Podría ser, pero yo creo que primero los que van a perder el trabajo son los programadores que no saben usar la IA. Así que eso es cierto para todos los trabajos. Tú vas a ser reemplazado por la misma persona que hace su trabajo, pero que ha entendido cómo usar la IA para mejorar su productividad. Así que hay un libro muy interesante del presidente de North System, de hecho antes que yo fuera profesor en North System, investigador en North System, que se llama Robot Proof, o sea, a prueba de robots, 2017. ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Qué tenemos que aprender para que la IA no nos reemplace? Eso es una buena referencia para esto. Reconocimiento facial no está regulado en Chile. Eh, en la versión que votó el Parlamento de la Unión Europea estaba prohibido, pero países como Hungría y otros que quieren usar esto para temas de inmigración y otros, yo creo que empujaron para que al final, en la versión más actual, y este es parte del problema de por qué hay que revisarla, porque no se votó la versión que habían acordado. Hay 3 excepciones para usar reconocimiento facial en la nueva regulación, que incluye, por ejemplo, terrorismo, por ejemplo, trata de mujeres y de niños, y secuestros, y otro tema más que no recuerdo, pero no incluye inmigración. ¿Mm? Pero puede ser que sí lo incluya. Eh, esta misma charla está en inglés ya en varios lugares y por ejemplo aquí hablan de las máquinas para hacer voz que hacen OpenAI, que lo que está haciendo es ayudar a crear esta tecnología, eh, etcétera. Y también Microsoft tiene herramientas para hacer esto, sacó una al final del año pasado para hacer noticias falsas, etcétera. Eh, Si existe algún patrón o métrica que pueda comparar el nivel entre IA y determinar la capacidad de resolver problemas, hay métricas, pero son todas parciales, son muy acotadas. Recuerden que los chatbots están en un dominio abierto, que la cantidad de preguntas es básicamente infinita, así que es imposible de medir esto. Sería como ir al Océano Pacífico, tomar un vaso de agua y decir si el Océano Pacífico tiene bacterias o no. Bueno, si lo hago en Japón, por supuesto el resultado va a ser distinto. Es muy difícil poder hacer esto en sistemas abiertos. La singularidad, no creo en eso. Se pueden olvidar la singularidad. Es algo irreal para mí. Es un poco jugar a ser dioses. Yo no creo que en el futuro cercano esto ocurra.
Incluso si pudiera ocurrir, lo que va a pasar antes es que otra gente usando esta tecnología eh, eh, básicamente haga cosas que no debería hacer. Entonces, no sé si hay muchas más preguntas. Eh, ¿Tengo más tiempo, Loreto? Sí, hay algunas preguntas del chat que tenemos unos 5 minutos más, si es que tú los Ya. tienes también, Ricardo, Bueno, obviamente. me están llamando a otra reunión, así que ya no los tengo, así que si no te molesta, podríamos... No, sí. No, muchas gracias, Ricardo, de verdad estuvo muy interesante. Yo creo que todos quedamos con preguntas y harta reflexión y harto que investigar y que aprender sobre la inteligencia artificial. Gracias a todas las egresadas y egresados que vinieron. Vamos a estar anunciando una charla y para los que se quedaron con ganas de volver a verla, nosotros grabamos esta charla y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Siempre y cuando, Ricardo, tú nos des permiso, que me dijiste que sí antes. Sí, sí, claro que sí. Así que nada, agradecerle a ti, Ricardo, agradecerle a todos los asistentes y nos vemos en una próxima edición de nuestros diálogos Talento Digital. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos.